pediátrica, tal vez uno de los más simples. Este documento nos va a permitir ubicarnos. Antes quiero decir que la diarrea es una patología frecuente en los países pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque se vincula con aspectos que tienen que ver con la salubridad, el agua potable, las aguas hervidas, etcétera. Hay una serie de factores que contribuyen a que aparezca en niños diarreas. Entonces, empecemos por acá. Los invito a mirar de primera vista este primer libro de gastroenterología. Yo no sé si ya se logra ver. ¿Sí, verdad? Sí, doctor. Un poco pequeño, creo que se logra ver. ¿Está bien así o un poco pequeño está? ¿Ahora? Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, entonces en este manual es un manual, ¿eh? Una cosa bien simple de gastroenterología pediátrica. Efectivamente, por favor, yo los voy a conducir porque de pronto mirar tanta literatura, qué cosa uno va leyendo, no va escuchando, como que se pierde, ¿no? Entonces, mire, aquí lo más importante que rescata el autor es que hay una todavía ocurrencia de muerte de niños menores de 5 años y esto ha sido reconocido por diferentes entidades. O sea, los chiquitos se mueren. ¿Por qué? Porque se deshidratan a causa de la diarrea. Entonces, eso es lo primero. Aquí, como decíamos, rescata también lo que son las medidas higiénicas, etcétera, la calidad del agua, la lactancia. Recuerden cuando hicimos la clase de lactancia que había una protección que brindaba al intestino la lactancia materna en contra de el rotavirus. Esos trabajos de investigación muestran evidencia. Entonces, todo esto era muy importante. Pero, ¿qué dice la definición? La diarrea aguda es una enfermedad infecciosa causada por un agente etiopatogénico, ya sea virus, bacteria, diarrea infecciosa, a eso nos estamos refiriendo. Entonces acá tiene que haber un elemento que origina el cuadro, pero el aspecto más delicado, como lo menciona este documento, es que hay una pérdida de electrolitos y eso puede comprometer la salud del paciente. ¿Cuántas deposiciones se tiene que evidenciar en un día para que el paciente pueda considerarse que tiene diarrea? Eso es importante, porque a veces la mamá puede venir y decir, tiene una deposición por día, pero está líquida. Entonces, eso no entra dentro del rango de definición de diarrea. Entonces, la diarrea de por sí ya es una disminución de la consistencia de las deposiciones, disminución de estas y aumento de la frecuencia. Ahí tengamos cuidado en esto, por favor, tengamos cuidado en este aspecto. Esto además puede estar acompañado por otra clínica. ¿Qué cosa? Por ejemplo, fiebre, por ejemplo, vómitos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de rotavirus, vamos a notar que hay una compañía de cuadro respiratorio. Entonces, la etiología un poco te determina el curso de la clínica. Entonces, tener mucho cuidado los signos, síntomas concomitantes en el paciente. Mire, esta literatura es optimista, dice 7 días, pero van a ver ustedes otras guías ahora conmigo, en donde dice que en algunos casos puede prolongarse hasta 10 o 14 días de diarrea y por una causa viral. Entonces, la variabilidad también depende del agente etiológico, ¿listo? Entonces, eso va a ser importante reconocer. Mientras tanto, disminución de consistencia, aumento de frecuencia. Y usted dirá, doctora, un rato, pero el bebé, el niño pequeño de 7 días, 5 días de nacido, tiene disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, este niño va a tener, gracias al reflejo gastropólico, va a comer, hacer deposición, comer, hacer deposición. ¿Eso es una diarrea? No.
No lo es parte del reflejo gastrocólico de la guagua y por tanto tiene que ver con esto que yo les había mencionado también en la clase de lactancia, tiene que ver con por ejemplo, con la motilina. La motilina es una sustancia favorecida por la lactancia materna que hace que el intestino de la guagua se mueva de una forma acelerada y que cada vez que come vaya a hacer deposición. ¿Cómo es la deposición? Una deposición semilíquida, muchas veces ya amarillenta, que no tiene moco, que no tiene sangre, pero que el bebé cada que come hace deposición, cada que come hace deposición. Entonces, más o menos unas 8 veces al día. Eso tiene disminución de la consistencia, tiene aumento de la frecuencia, pero no es pues un cuadro infeccioso, una diarrea, ¿no? Y puede ser motivo de consulta porque la mamá se aparece en la emergencia y dice, doctora, mi guagua tiene diarrea. Entonces nosotros orientamos, examinamos esto, explicamos a la mamá. Mire, este manualito gastroenterológico muestra que en los países desarrollados aproximadamente el 70% de los casos son por virus, pero nosotros hablamos lo mismo y no somos un país desarrollado. Entonces, nuestra primer causa por virus son rotavirus y norovirus en los niños, en los pequeños, especialmente en los que tienen menos de 2 años. Ahora, el 20% de ellos identifica algún agente bacteriano. Y mire, ahí está metido, yo voy a decir un poco por frecuencia, E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter y tal vez al final Clostridium difficile, que como habíamos identificado en la práctica, tenía que ver con patología antimicrobiana de amplio espectro como una complicación, podía aparecer el Clostridium difficile. Entonces, pero nosotros, otra vez vuelvo a decir, nosotros no somos un país desarrollado. Y en menos del 5%, es decir, en aquellos casos en los que ya estamos tal vez con pacientes que tienen edad preescolar o escolar, ahí empieza a aparecer de una manera más potente la entamoeba histolítica, la giardiasis y el cryptosporidium. Entonces, esto tiene que ver mucho con el grupo etario. A los más pequeños que están sometidos a lactancia materna o fórmula, generalmente los afecta los virus. Entonces, eso es muy importante. Acá esta etiología debe hacernos pensar que no necesita resolverse con antibióticos. En cambio, en los escolares, en los adolescentes, ya tenemos una composición más parasitaria, por lo tanto, sería bueno mantener la parte de hidratación muy bien hecha y también tener la posibilidad de manejar adecuadamente las amebas, ¿no? Acá tenemos una imagen, mire, que me parece muy ilustrativa, en donde están las bacterias, los parásitos y los virus. Vayamos por este lado, por los virus, el rotavirus, el norovirus, el adenovirus y el astrovirus. Mire, el adenovirus, el rotavirus es generalmente lo que siempre pensamos. No está solo, ha habido grandes poblaciones que han tenido diarreas de niños chiquititos me refiero, poblaciones que han tenido diarrea los chiquitos porque tenían tenían rotavirus, ¿no? O sea, el rotavirus, siempre pensamos en el rotavirus, pero ha habido poblaciones y reportes por diarrea viral, por norovirus, el adenovirus, el ecovirus, el astrovirus, qué sé yo, estos virus. Estos virus tal vez nos pueden hacer pensar en un problema etiológico en donde el paciente va a tener, conforme tiene signología digestiva, va a tener signología también de tipo respiratorio. El paciente termina deglutiendo algunas secreciones y estas también afectan su mucosa intestinal. Vibrio cólera de las bacterias, todos los E. coli. Esta mañana repasábamos con los chicos de la práctica y decíamos que aquí había varios tipos. Yo no sé si aquí están, creo que son 6 tipos. Acá yo no veo los 6 tipos: la enterotoxigénica, la enteroagresiva, la enteropatógena, la enteroinvasiva, la enteroadherente, la enterohemorrágica, ¿no? Entonces, todos estos serotipos estaban metidos con las diarreas, unos más peligrosamente que otros. La salmonela, la shigella y Yersinia
y la listeria y el Staphylococcus aureus, ¿no? Cuando va a tener vinculación con las toxinas. Por favor, recordar esta parte, y acá sería bueno hacer una vinculación como cómo se presenta, cuál es el mecanismo fisiopatológico de la E. coli en relación a la diarrea. Por otro lado, tengo que decir que nosotros no, en la práctica, no estamos teniendo la posibilidad de tipificar el agente, solo lo estamos haciendo de manera teórica. Está bien, los más chiquitos rotavirus, los más grandes así, pero no estamos nosotros precisando el agente etiológico de manera definida, y eso nos pone en una situación de debilidad, puesto que muchas veces manejamos al paciente solo por la clínica, pero la evidencia va a estar en identificar el bicho. Los parásitos, los Cryptosporidium, tal vez en pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, la entamoeba histolítica, las giardiasis, que también le pertenecen a las diarreas crónicas y que son diarreas que a veces no son bien manejadas porque tienen en algún caso una signología inespecífica, las giardiasis, y además que atacan a grupos de niños un poco más grandes. Trichura, la Cystospora belli y el Cryptosporidium. Entonces, sin precisar, vuelvo a decir, o sea, alguna vez nos enfrentaremos a esto, tal vez, y ni siquiera lo miramos, ni siquiera lo suponemos, ¿no? El mecanismo de transmisión, librito, manualito, muestra de manera clara que el agua es un agente. Entonces se ha visto que el agua potable en los países latinoamericanos no cumple el ratio que la Organización Mundial de la Salud indica, en donde el agua debe ser libre, 100% libre de todo lo que son estos elementos contaminantes. Entonces se ha visto que hay un mal manejo de excretas, y por lo tanto el agua muchas veces ya está contaminado con algún agente que pone en peligro la salud de los niños. Los niños toman agua cruda y por lo tanto corren riesgo de contaminación. Yo creo que esta es una de las formas más comunes de contaminación en nuestro medio. Luego veamos los alimentos, ¿no? El pollo vinculado siempre con la salmonela, con la shigella. Los pacientes vienen a la emergencia con cuadros diarreicos y uno puede preguntar, ¿pero qué comió hace un día, hace dos? Y ellos dicen, comí pollo en la calle, y de pronto uno supone que puede ser una salmonela, ¿no? Recuerden ustedes que el aspecto de la salmonela no necesariamente es Salmonella typhi. Hay otras variedades de salmonela en las cuales no necesariamente vamos a tener que dar tratamiento. Algunos solo cursan con una intoxicación alimentaria y por lo tanto algunos pasan en 2-3 días solo con medidas de hidratación, higiénico-dietéticas, y estamos recuperando al paciente. Entonces, esto que tiene que ver con las intoxicaciones bacterianas alimentarias, que es un diagnóstico de cuando un paciente tiene diarrea, habría que considerar. Luego, mire, tenemos también E. coli metido, la enterohemorrágica, cuando se ingiere carne o hamburguesas, aunque sean hamburguesas que tienen mitad carne y mitad cartón, ¿no? O qué tipo de carne, no sabemos, ¿no? Pescados, mariscos, vinculado con el Vibrio cólera. Acá debo decir que el Vibrio cólera ha sido una epidemia, como ustedes conocen, que ha afectado a niños, pero también ha afectado más a adultos. Hace como cuántas décadas será, y ha habido una gran mortalidad por Vibrio cólera, ¿no? Entonces, afortunadamente ahora habrá sido esto controlado. Y luego las salmonelas también vinculadas a los huevos, porque se dice que incluso en el interior estarían las salmonelas, ¿no? Y hay que lavar bien la cáscara, que a veces no se hace eso. Recuerden ustedes que la industria de los huevos en Japón, por ejemplo, es una industria enorme. El huevo mire qué interesante, yo había visto un informe respecto a cómo es procesado esto, y ¿saben qué ocurre? Que una vez que se tienen los huevos, por supuesto, de granjas, donde las gallinas comen y ponen huevos de su dedicación absoluta, entonces, ¿qué cosa ocurre? Que hay una tecnología de punta que mira a los huevos,
los pesa, los clasifica, mira en su interior con rayos X si tiene rasgos de sangre, puede tener la opción de detectar alguna fisura muy pequeñita que el ojo humano no puede detectar a través de una, ¿cómo es esto? De una suerte de martillitos que golpean el huevo para detectar estas fisuras, porque con estas fisuras el huevo puede tener algún bicho que se ha introducido dentro y contaminar. Entonces, y los pasan por un sistema de lavado, de clasificación, de esterilización. Es una cosa tan extravagante, Dios mío, nos dice, ¿cómo es posible eso? Tanta tecnología de punta para que los huevos puedan ser distribuidos al mercado. Cosa que no pasa en Latinoamérica y en los países pobres, porque imagínense ahí, ¿qué va a haber, no? O sea, no hay nada de esto. Entonces, la salmonela puede estar como la causante de las diarreas. Las cremas, mayonesas, sí, miren, están vinculados, ustedes que comen mucho de esto, con las salmonelas, con el Clostridium, con el estafilococo, los embutidos con la Yersinia. Todo lo que es comida rápida, comida de calle, comida procesada inadecuadamente, entonces es peligrosa. Luego tenemos esta transmisión persona a persona. Esto es más para lugares donde hay niños, ¿no? Porque hay niños que vienen, por ejemplo, de los nidos o los jardines. La mamá viene y dice, mi hijito ha estado con otro chiquito que también ha hecho diarrea, doctorita. Entonces ahí está metido la Shigella, el Campylobacter, el Clostridium difficile, la Giardia, la Giardiasis. Este bicho, la Giardia, vinculado a un hecho importante. Las giardias tienen vinculación con que el niño pueda, por ejemplo, tener diarrea y a la vez convulsionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hay signología neurológica y diarreas, a su vez, al margen de lo que es una diarrea o un episodio febril, al margen de eso, entonces puede estar detrás una giardiasis. Cryptosporidium, los niños se juntan y también intercambian bichos, agentes virales, rotavirus y norovirus otra vez. En los hospitales, miren aquí, esto debemos decir, algunas veces hemos manejado pacientes que han terminado lamentablemente con complicación digestiva, han hecho diarrea, pero nosotros al toque hemos tomado alguna medida correctiva. Pero los antibióticos de amplio espectro pueden favorecer la aparición de este Clostridium difficile. En la mañana también comentamos un dato así, ¿no? Decíamos que hay que tener cuidado con este Clostridium. En las piscinas, los niños van a las piscinas y ahí hay giardia, Cryptosporidium, norovirus, etcétera. Las piscinas son un lugar de contagio. Mire, acá los niños, a la semana pasada nomás yo he tenido 2 chiquitos que habían ido a las piscinas y que se han contaminado y han venido con diarrea. Entonces, ahí estamos viendo qué puede ser giardia, norovirus. ¿Por qué? Porque acá hay un mal manejo del agua, en primer lugar, pero también la gente, los niños, los adultos no se duchan antes de entrar a las piscinas como en otros lados, no hay higiene genital adecuada, perineal adecuada. Entonces imagínense, eso es un intercambio de microorganismos. Esto es muy importante porque ¿se acuerdan ustedes que había la diarrea del viajero? ¿Se acuerdan? En los adultos. Entonces, en viajes en niños, tenemos que suponer que está el E. coli. Pero el E. coli en las guaguitas también puede producir diarrea con moco, con sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Antes debo decir que las guías mencionaban que para la diarrea del viajero se podía usar sulfa. Entonces, sulfa y no sé qué, hasta en los adultos. Bueno, pues eso creo que ha cambiado, por lo menos esa recomendación, todo lo que he revisado ya no está tan sólida. La parte de la fisiopatología, ahí se habla de algunos mecanismos. Esto va a ser importante reconocer, por favor, la diarrea osmótica. Esto tiene que ver con una variación de una sustancia osmótica que jala agua hacia el interior del lumen intestinal. Mire, un mecanismo para producir ablandamiento de heces es, por ejemplo, con la lactulosa. La lactulosa es una sustancia que una vez que se encuentra en la tripa va a crear que las deposiciones se ablanden debido a que arrastra agua hacia el interior del lumen intestinal. Si nosotros seguimos dando lactulosa a un niño estreñido, por mecanismo osmótico vamos a ocasionarle una diarrea y por lo tanto
vamos a tener que después de un niño que tenía estreñimiento, vamos a tener que pasar a manejar un niño que tenía diarrea. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es que es una diarrea osmótica. El pH en las deposiciones es ácido y las sustancias reductoras son positivas. Esto es importante, sustancias reductores. Ahora, otra cosa es que la deposición obviamente tiene electrolitos, ¿no? Entonces hay electrolitos, o sea, cuando uno tiene diarrea tenemos que tener claro que va a perder electrolitos, pierde sodio, pierde bicarbonato y pierde potasio, pero en menor cantidad, pero pierde también, claro que sí. Entonces, el niño, ¿qué cosa tiene riesgo de hacer? Tal vez tiene riesgo de hacer, va a tener riesgo de tener una mayor pérdida de sodio. Bueno, entonces en las diarreas secretoras, que es la otra forma, hay una secreción también. Acá quería aclarar una cosa, creo que aquí, no sé si han tomado reparo, pero acá en esta el pH de las deposiciones es menos ácido y las sustancias reductoras son más presentes. Aquí en el tipo de diarrea osmótico, tal vez la pérdida fecal de sodio es un tanto menor, pero acá recordarán ustedes que donde está el sodio, pues hay agua, ¿no es cierto? Hay agua, donde está el sodio hay agua, entonces a proporción una diarrea osmótica puede resolverse de manera espontánea. La diarrea secretora es una diarrea también con mecanismo de movimiento de cloruro y bicarbonato, entonces el paciente va a tener deposiciones, pero va a eliminar menos cantidad de sustancias reductoras. El sodio acá ya está mayor, mire, se ha secretado el sodio, no se ha reabsorbido, y hay mayor a 70.000 equivalentes. Pero en ambos casos, la osmótica y la secretora, estamos viéndolas en función del sodio, porque es el que se puede mover más a este nivel en la tripa. Luego, la diarrea invasiva o exudativa con moco, con sangre, con tenesmo, con inflamación y úlceras. Mire, esta diarrea es propia, cuando es con moco o con sangre, de la clasificación que habíamos visto también en la práctica, una diarrea con moco nomás, podía ser una diarrea acuosa con escaso moco, y una diarrea con moco y sangre podía ser disentérica. Entonces, esta clasificación entre diarrea acuosa y diarrea disentérica sigue vigente para los niños. Y entonces va a haber tal vez de fondo una causa infecciosa y hasta bacteriana, parasitaria, qué sé yo, ¿no? Diarrea por alteración de la motilidad. Entonces, hiper o hipomotilidad, en este caso, acá se podría hablar, mire, hipomotilidad, hipermotilidad. ¿Qué cosa es esto? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, un sobrecrecimiento bacteriano y después condiciona a una cosa que se llama translocación bacteriana, pero la tripa se pone quieta porque hay de pronto la invasión de una serie de microorganismos en su lumen. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico nunca se va a apartar de la clínica como se revisa en este documento. Entonces va a haber vómitos, diarrea. Tendremos que tener propiedad al hablar de diarrea y tendremos que detallar semiológicamente las características de la diarrea primero, luego de los signos y síntomas acompañantes, ¿no? Los vómitos, la sensación de alza térmica, de pronto el malestar general, de pronto si hay cómo está la situación clínica del paciente. Ahora, en algún caso esto puede ser ya un cuadro avanzado con sepsis o concomitar con una infección urinaria. Dense cuenta de algo, por favor, dense cuenta de algo. El paciente puede estar severamente comprometido y puede hacer sepsis, pero hay algunas veces en donde esto puede concomitar con infección urinaria. Pero dense cuenta que cuando nosotros tenemos un chiquito con diarrea y le ponemos una bolsita colectora de orina, tal vez la madre no se ha percatado de que se trata de un problema
problema de contaminación y que parte de la deposición puede ir a contaminar la toma de muestra y nos sale, por tanto, una infección urinaria, pero es errónea, puesto que es de la deposición. Entonces, yo he visto varios casos así, en donde hay un sobrediagnóstico de infección urinaria en relación a o muy pegadita a lo que es una diarrea. Bueno, puede haber también otros cuadros, se producen enfermedades sistémicas como la meningitis, neumonía. Esto se ha visto más problema respiratorio con virus y en pacientes más pequeño. Cuando tenemos dos focos, ya estamos preocupados por el paciente, porque recuerden que el paciente tiene un sistema inmune que no está, el paciente pequeñito, el lactante menor, a él me refiero, no tiene un sistema inmune todavía maduro. Entonces, hay que tener cuidado con estos pacientes. Yo comentaba en la práctica que estos pacientes a veces vienen ya con diarrea, con un episodio largo y que tienen distensión abdominal. Y yo ahí ya empiezo a pedir ayuda. De verdad pedir ayuda. Alergias e intoxicaciones alimentarias, hacer un diagnóstico diferencial al respecto, ver si se trata de esto o no. Oclusión intestinal, enfermedades del sistema nervioso central o enfermedades metabólicas. Conviene asimismo, mire, valorar la deshidratación. Este manual dice deshidratación leve, deshidratación moderada, deshidratación severa. ¿Cómo ha cambiado esto a lo largo del tiempo? Ahora se habla de depleción de volumen, ya no se habla casi de deshidratación leve, moderada, severa, y se habla ahora de una depleción de volumen leve a moderada y de una depleción de volumen severa, y el estado de shock. Entonces, esto de depleción de volumen se está usando un poco más, pero en algunas revisiones aún se puede mantener la deshidratación leve con una pérdida de peso, porque ¿cómo yo voy a valorar el déficit de líquidos? Lo tengo que hacer con el peso. Entonces, es importante en este momento tener idea de cuánto pesaba el paciente antes del episodio de diarrea y por lo tanto tener una noción de que ha perdido 3 a 5% de peso. Por lo tanto, en este momento va a ser importante pedirle a la madre el carnet, porque ahí está anotado el último peso. Es un peso referencial, ahí se pone peso referencial tanto. Hoy día lo peso, entonces puedo sacar y decir en qué parte está, pero si no he valorado esto, ¿cómo puedo hablar? Por la clínica, doctora. Ah, sí, tiene razón, la clínica me podría ayudar, pero dése cuenta que el peso podría ser algo contributorio. Cursa con sed el paciente cuando sabemos que el mecanismo de sed se despierta cuando ya hay una redistribución de volúmenes de agua en el cuerpo del paciente. Sequedad de mucosas, disminución de la diuresis. Por favor, yo quisiera que tomen reparo acá, porque el paciente ya tiene sed, una cosa que no está pudiendo compensar su cuerpo, entonces le está dando sed al paciente. Las mucosas están secas. ¿Mucosas cuáles? ¿Cuáles mucosas? Generalmente boca, ¿no? Mucosa oral. Y luego hay una disminución de la diuresis, entonces acá vamos a tener que valorar y preguntar a la madre cuánto está orinando el niño. Y la madre va a decir, bueno, ya no ha pesado tanto el pañal. En el hospital, mientras hospitalizados, se pesan los pañales, ¿no es cierto? Deshidratación moderada, de 6 a 8% de déficit de pérdida de agüita, y está también acompañado con sed, irritabilidad. Mire, este signo de irritabilidad durante mucho tiempo ha sido visto como algo muy importante en la valoración del estado de hidratación de los pacientes. Tono ocular hundido, ojos hundidos o tono ocular disminuido, y el pliegue cutáneo menos de 2 segundos, ¿no? Una reducción del volumen de orina. La severa, que ya es más del 9 o 10% para otros autores, se acompaña de letargia. El paciente ya tiene trastorno de sensorio. ¿Por qué tiene trastorno de sensorio? Porque el agua es muy importante para el sistema nervioso central, pero el agua no está solo, está generalmente con el sodio, y el sodio tiene mucha influencia sobre la fisiología del sistema nervioso central, sobre los estados de alerta también, ¿no? Entonces aquí el pliegue cutáneo ya está mayor, aumentado mayor a 2 segundos en el lentecimiento del llenado
capilar. Mire tardíamente, ¿no? El llenado capilar aparece tardíamente en la deshidratación y por lo tanto la modificación de la presión arterial aparece tardíamente como signos de perfusión en el paciente. Entonces, cuando nosotros encontramos un paciente que ya tiene el llenado capilar alterado o que ya tiene PA, presión arterial alterada, o que ya tiene una oliguria o que ya tiene una anuria, estamos ya en un hecho en donde el niño te está diciendo no tengo volumen para mi gasto cardíaco y estoy a punto de morirme, porque se va a chocar, el niño se va a chocar. Entonces, su corazón, ¿cómo estaba? Taquicárdico, a veces puede haber un poco de cianosis periférica o mala perfusión, ¿no es cierto? Y aparecer tardíamente la hipotensión arterial. Ha pasado por todas las etapas, no había modificado la hipotensión arterial, pero acá en el shock es tarde cuando aparece ya el shock. Obviamente, esta mañana comentamos también la práctica. Para hablar de shock, nosotros no vamos a estar mirando las estrellas, ¿no? Tenemos que fijarnos qué hay en un shock. Clínicamente, taquicardia, dificultad para respirar, tal vez un hecho compensatorio de taquipnea, porque el paciente que ya está chocado, comprenderán ustedes que está yendo con un cuadro de acidosis metabólica. No hay ningún volumen dentro de eso, volumen sanguíneo que lleve los nutrientes, la oxigenación hacia los tejidos y regrese cargado del CO2. Entonces, estos procesos se están alterando. Tal vez en el paciente se está acumulando lactato, producto de que este hecho no se está dando, es decir, hay un déficit, una deficiencia en los procesos oxigenatorios del paciente y por lo tanto se está aperturando, se está abriendo, diré en vez de decir aperturar, se está abriendo la posibilidad anaerobia y por eso es que está aumentando, por ejemplo, el lactato en el paciente. Entonces ya estamos en un momento crítico para el paciente donde tenemos que recuperar su estado, pero a costa de reponer volumen. Reponer volumen en esta situación va a ser difícil porque todo casi ha colapsado y los vasos, no hay una suerte de vasoconstricción periférica para priorizar circulación hacia órganos vitales y entonces no se le puede muchas veces coger vía al paciente. Nosotros hemos tenido varios pacientes chocados y realmente todo sobre el paciente tratando de conseguir una vía y a veces nos ha quedado la intraósea o a veces nos ha quedado la posibilidad de instalar catéter venoso central para reponer volumen porque el resto todo está colapsado en el paciente. Exámenes complementarios, entonces la mayoría de diarreas por causa viral pueden ser autolimitados, ¿no? La guía, ahorita vamos a ver, las guías, especialmente la guía europea de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, es bien agresiva. Oye, dice, no le pida ningún examen si usted ya sabe qué cosa tiene esa guagua, qué tiene que estar pidiendo, ¿no? Entonces dice, no exámenes, y la parte microbiológica, no es necesario, entonces uno dice, de verdad no es necesario, entonces qué cosa estoy haciendo, ¿no? Entonces, hay una serie de diagnósticos específicos etiológicos que nosotros no tenemos, pero observen que aquí está el adenovirus, el rotavirus, el norovirus y el astrovirus. Entonces, para estos puede haber kits. Ahora, ¿se puede hacer este estudio de rotavirus en nuestro medio? Hay un lugar aquí en la Dirección Regional de Salud, en donde sí he visto que han trabajado por algún momento la identificación del rotavirus, más no sé nada. Luego, en lactantes pequeños con diarrea sanguinolenta, las guías que les voy a mostrar luego también no son nada concluyentes. Dicen, un ratito, una diarrea sanguinolenta no tiene por qué manejarse como disentérica, puede ser también una diarrea de causa viral, ¿no? Entonces uno dice, ay, qué cosa, ¿cómo? No me saque, ¿qué me está hablando? No, las cosas serán bien definidas, no venga a perturbar, ¿no? Pero así dicen estas guías. Entonces se debe realizar coprocultivo. Por favor, cuando venga un paciente donde ustedes y tenga una diarrea, para saber qué tipo es, hay que pedirle reacción inflamatoria en heces más coprocultivo. Nunca hay que perder esta perspectiva. Estos dos deben ir juntos, la reacción inflamatoria con el coprocultivo. Y antibiograma, ojo, si es que es necesario, ¿no? Los gérmenes más buscados y más encontrados serán Salmonella, vuelvo a decir, Shigella, Campylobacter, Yersinia, E. coli. Bueno, esto también debo decir que es una literatura europea o norteamericana
¿Cómo estamos nosotros? No sabemos. ¿Qué se necesita? Pues se necesita tecnología un poco para hacer esto, porque mire, nosotros nos metimos a hacer un trabajo de investigación respecto a microbiota. Hicimos este trabajo y lo que nos costó fue así realmente importante, pero nosotros lo asumimos. Entonces, los investigadores a veces no quieren asumir esto o no pueden asumir esto costos, y entonces estas financiaciones extranjeras sería una forma. Hay sociedades sociedades de todo tipo a nivel mundial que dan dinero para investigaciones porque ya sabemos, no les interesa un cacho lo que encontremos, cuánto ayudan a la humanidad, ¿no? El problema es que ellos no quieren pagar impuestos, sencillamente quieren deshacerse de su plata, haciendo ahí una suerte de ayuda, ¿no? Listo, entonces cuando nosotros tenemos un paciente obviamente con una deshidratación severa o que está en shock, no vamos a pensar en estar dándole agüita, ¿no? Rehidratación oral. No, no. Entonces acá nosotros también tenemos que ser agresivos, ¿no? Entonces tenemos que reponer volumen por donde se pueda. ¿Cómo es eso por donde se pueda? Puede ser hueso con una punción intraósea, puede ser a través de gastroclisis, a través de una sonda de frente al estómago, puede ser a través de un catéter venoso central, etcétera. Pero estamos ya ante una situación peligrosa. Entonces, este paciente está en shock, tiene venida a menos su hemodinamia, pero también la hemodinamia, al no haber una buena perfusión, compromete la parte neurológica. Entonces el paciente muchas veces está letárgico, comatoso, qué sé yo, y luego puede hasta venir con crisis convulsiva. Esta convulsión, recuerden ustedes, que es más propio también de sí, había dicho que podía ser Shigella, pero también debo decir en los más pequeñitos que los niños que convulsionan son los que tienen diarrea o se han deshidratado y que han hecho hipernatremia. Entonces, estos que tienen hipernatremia son los que van a convulsionar. A veces el paciente no tolera la vía oral, entonces no vamos a estar pensando que lo vamos a hidratar por vía oral cuando el paciente ya está mostrándonos signos de que va mal. Entonces nosotros sencillamente ponemos en NPO al paciente. ¿Por qué? Porque además tiene alteración neurológica. Un paciente que tiene alteración neurológica no puede estar tomando agüita de su vaso porque se puede aspirar. Cuando el Glasgow es 8, recuerden ustedes eso que siempre les repito, que cuando el Glasgow es 8, el paciente incluso debe ser intubado. Entonces, por ese lado hay que tener muchísimo cuidado y no puede estar uno pensando pues que el paciente le va a dar sales de rehidratación oral, ¿no? Entonces, acá, por favor, hay que ponerse también agresivo y empezar a buscar otras vías para evitar que el paciente fallezca. El tratamiento. Mire, los hospitales tienen terapias, tienen zonas, tienen áreas destinadas a rehidratación oral. En el Núñez Butrón hay una zona que es el URO, la unidad de rehidratación oral. Bueno, a ellos les funcionará, ¿no? Nosotros, en cambio, sí, los hospitales tienen esta unidad, no digo que no, pero nosotros, en cambio, vemos pacientes que a veces no toleran la vía oral. Entonces, ¿por qué no toleran la vía oral? Esto es importante. Mientras no se reponga el volumen, el paciente sigue vomitando. Le ponemos antiemético y el paciente sigue vomitando. Entonces, ¿qué cosa pasa acá? Pasa que cuando el paciente ya inicia un proceso de acidosis metabólica leve o cuando el paciente tiene un grado de deshidratación severa, vamos a ver nosotros que hay un extra de hidrogeniones. Los hidrogeniones se comportan como gatilladores del vómito. Mientras nosotros no solucionemos el problema de deshidratación, el paciente va a seguir vomitando, por más que le pongamos dimenhidrinato, metoclopramida, ondansetron, lo que le mandemos, mientras no se solucione el problema del agua, el paciente va a seguir vomitando, y eso ténganlo por seguro, eso es así. Entonces, la hidratación oral se recomienda que pueda ser 10 ml por
kilo, no, perdón, se pueda compensar de acuerdo a la deposición del paciente. Entonces, en la mañana yo había hablado que había un hecho de gasto defecatorio. Este término era el gasto defecatorio. Cuando le sacamos a un paciente, nos está diciendo si rápidamente se va a deshidratar por hacer tantas deposiciones. Entonces, el gasto defecatorio es un parámetro para ver si mi paciente se va a deshidratar. Entonces, en niños sin deshidratación podemos utilizar las sales de rehidratación oral, no sin deshidratación, o sea, prevenimos, incluso a la madre le podemos dar. Ahora, estas sales van a ser 10 ml por kilo por cada defecación. O sea, el niño va perdiendo, vamos compensando, va perdiendo, vamos compensando. Pero cuando su gasto defecatorio es alto, entonces el paciente no va a soportar una rehidratación oral. Entonces, aquí hay que pensar en una posibilidad de reposición por gastroclisis o si no, por endovenoso. Lo que se recomienda aquí a la madre es, señora, por favor, prepárele las sales de rehidratación oral, su niño vomita, espere 10 minutos y vuélvale a dar. A veces eso no funciona. Entonces va a ser importante valorar cómo está yendo esta guagua. Algunos niños, muy rara vez, he visto que sí, ¿no? Algunos se hidratan por vía oral y después se pueden ir, pero la verdad, habría que tener cuidado en el seguimiento de estos pacientes, ¿ya? Eso a mí me preocupa bastante. Cuando tenemos por encima de 10 ml encima, entonces por kilo por hora, estamos hablando de un gasto defecatorio alto. Ese se corre más riesgo de deshidratarse, ¿listo? Pero mientras tanto le vamos dando agua. Le vamos dando agua. En el caso de la moderada, por ejemplo, más antes en la leve hemos visto, o reposición volumen a volumen, hemos dicho que puede ser de 10 ml por kilo, ¿no es cierto? En cambio acá puede ser de 50 a 100 ml cuando ya tenemos una moderada. Y luego, si es que la deshidratación es hiperosmolar, qué sé yo, entonces habrá que hacer una buena valoración primero y pensar en una posibilidad de 150 cc por kilo por día para reponer. La realimentación precoz. Acá tenemos algunos conflictos. Los chicos que ya pueden comer inmediatamente después de tener sus diarreas, pues bien, excelente, ¿no? Se debe continuar con la lactancia materna. No se olviden que están leyendo esto. Se debe continuar con la lactancia materna. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? ¿Qué cosa ocurre? Porque algunas guías, y ahorita le voy a mostrar, dicen un ratito, cuando el niño tiene una diarrea por más de 10 días, habría la posibilidad, 10 días, mucho cuidado, 10, habría la posibilidad de suspender la lactancia materna dado que hay una alteración del epitelio y eso va a generar que haya una menor producción de la lactosa, no, perdón, de la lactasa. Entonces la lactosa que entra va a causar más daño, va a tener una acción osmótica y la diarrea no va a pasar. Ese es el cuento por ese lado. ¿Me dejo entender? Entonces la diarrea no va a mejorar. En cambio hay otros que dicen un rato, ¿por qué vamos a retirar? No, todavía no. Hasta el 10º día el intestino, la tripa, no ha alterado su mecanismo de absorción, todavía no hay ahí gran problema. Entonces, por favor, manténgale. Entonces también un poco tiene que ver con la mirada de los investigadores, tiene que ver con la guía que estamos revisando, ¿listo? Yo soy de la idea de que el paciente no se le debe suspender la leche materna hasta que, digamos, hay una diarrea prolongada o una diarrea que se está haciendo persistente. En ese caso sí, yo ya retiraría la lactancia materna. Los preescolares deben recibir una dieta con hidratos de carbono. A veces, mire, las mamás son unas campeonas en inventar cosas para la diarrea. Ya, ustedes vieron, Dios mío, ellas son expertas, hacen cada cosa que no sé de dónde la sacan, pero les dan a sus niños, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, he visto siempre a lo largo de los años es que no sé si funcionará, no sé, a mí no me pregunten eso, pero yo solo he visto eso. Agarran la pepa de palta, la requeman, la queman literalmente, lo muelen así bien molidito y en agüita le dan de tomar a sus huevos y eso hace pasar la diarrea. Sí, así he visto que hacen y
ahí funcionan. O sea, la recomendación acá es que el paciente pueda reanudar tempranamente la comida. La guía dice, oye, no puede usted estar prohibiendo vegetales, ¿ya? No prohíba vegetales. O sea, dígale nomás que coma vegetales, dígale nomás que coma azúcares, dígale que coma todo, por ventura, porque nada se ha encontrado asociado a empeoramiento de la diarrea. ¿Ya? Entonces, pero ahí pues nosotros, incluso yo, no hago caso a las guías y digo, señora, por favor, por estos 3 días no le dé verdura, y señora, por favor, no le vaya a dar cosas muy dulces, señora, por favor, dele todo cocido. Esas son mis recomendaciones ahí, ¿no? Pero las guías me destruyen porque me dicen, no estás recomendando tonterías, Tania, por favor. ¿Por qué hago esto? Porque las mamás, mire qué hacen. Los pacientes salen y se van. Sencillamente hemos tenido niños que han salido de su episodio de diarrea del hospital y los han llevado a alguna cevichería y han regresado todos parasitados con amebas ya también. O sea, una cosa así, ¿no? Es terrible. Que la diarrea se soluciona con Coca-Cola mezclado con no sé qué, le han dado una cosa así que le ha producido luego una diarrea osmótica. Porque una carga, imagínense, una Coca-Cola tiene una carga de azúcar, pues que es una barbaridad. Entonces, un poco yo digo por eso, las recomendaciones deben ser hechas en función también a lo que hacen los pacientes y las madres, ¿no? Las guías recomiendan que los suplementos de hierro, perdón, de zinc, lo siento, de zinc, serían en diarreas un poco más prolongadas. Pero esto, mire, esto acá, esto estaría además que la Sociedad Europea de Gastroenterología dice un rato, solo usted tiene la opción de recomendar zinc en una diarrea nutrida. Ahí nomás, fuerza. Luego la guía, esto recomienda los antibióticos. Obviamente, cuando hay una diarrea con moco, con sangre, que sale reacción inflamatoria positivo, con más de 20 leucocitos por campo, hay quien no le va a dar antibiótico, tendría que darle necesariamente antibiótico, ¿no? Entonces, ahí los antibióticos van a ser un poquito mirados hacia los gram negativos, hacia la etiología del causa. Y por excelencia, y hospitalidad sería una opción, en los pacientes lactantes, qué bonito, esto sí es cierto, en los lactantes y preescolares, y ciprofloxacino en los más grandes. Ya ciprofloxacino en los más grandes, 75 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 2 dosis cada 12 horas o cada 24 horas, una dosis se puede poner de ceftriaxona, y ciprofloxacino 25 miligramos por kilo de peso dividido en 2 dosis. El problema es que en jarabito no hay ciprofloxacino. Bueno, sí hay, pues, ¿no? Pero es sumamente caro, carísimo, y tiene un sabor asqueroso, literalmente horrible. Yo me tomé la otra vez un jarabe de cipro para probar así un poco. Qué feo, es absolutamente picante, horrible. Probióticos, la guía también lo cuestiona, ya, ahí, por favor, anoten, la guía lo cuestiona. Vamos a ver aquí dentro de los probióticos, hay algunos estudios, como dice, con Saccharomyces boulardii, Lactobacillus GG, el Reuteri. Con estos 3, algunas guías recomiendan que podría encontrarse algún nivel de evidencia de mejora. ¿Y cómo? Solo por la estancia hospitalaria. O sea, se reduce la estancia hospitalaria. Pero estos 3, el Saccharomyces boulardii, el Lactobacillus GG y el Lactobacillus reuteri, son los 3 más implicados en el hecho. Ahora, ¿qué más? Otro, el racecadotrilo, con el nombre comercial de Tiorfan, tiene un mecanismo importante. ¿Por qué? Porque evitaría, no me acuerdo cuál es, ay, Dios mío, se me fue el mecanismo, pero ¿qué pasa en la tripa? Es un inhibidor de la secreción, o sea, aquí la encefalinasa tiene que ver con la secreción de la tripa, ¿no? Entonces va a inhibir a esta encefalinasa y por lo tanto va a hacer que menos jugos
gástricos, digestivos vayan hacia la luz del intestino y por lo tanto si hay menos ahí, habrá una disminución de las deposiciones. Por ese lado es el mecanismo fisiopatológico. Comprenderán ustedes que para darle este tipo de sustancia al paciente, el paciente tiene que tener pues una diarrea que no es de causa bacteriana, etcétera, ¿no? Porque imagínense, si no, estar inhibiendo este componente, la encefalinasa, y que sea antisecretor, los bichos se van a quedar ahí y el paciente también va a correr riesgo de muerte. Mire, hay una suerte ahorita de las farmacias, han hecho negocio redondo con los probióticos. Para una diarrea, probióticos le dan. Otra diarrea, probióticos. De estreñimiento, probióticos. Problemas de lactancia, probióticos. Todo probióticos. O sea, el boom de los probióticos y por lo tanto todas las diarreas, las farmacéuticas, la gente que trabaja ahí, todo es probióticos para estos pacientes. Vamos a cerrar esto. Creo que me he quedado mucho rato comentando esto. Deseo guardar los cambios, no deseo, nunca deseo eso. Ahora, ¿qué cosa habré separado acá? No sé, vámonos acá. Esta guía, que es una revisión chilena del 2014, habrá salido justo con la guía latinoamericana, porque el 14 también la guía latinoamericana y el 14 también la de la Sociedad Europea de Hepatología, Nutrición, Gastroenterología, la europea. Entonces, como que de esa guía europea se han desprendido la latinoamericana y esta. Pero esta a mí me parecía importante. Yo quisiera en la mañana les los más chiquititos, giardia, Cryptosporidium. En los más grandecitos, comentábamos también que aparece la entamoeba histolítica tempranito, pero en los niños más chiquititos y en los más grandecitos, escolares, preescolares. Y dentro de las bacterias también están las shigella. Aparecen acá las shigella, E. coli, ¿no? Esta parte es importante reconocer eso. Muy bien. Esto me parece bonito de esta guía. Esto de las características clínicas, mire, reconozcamos este puntito nada más. El rotavirus incuba casi rápido, 3 días. ¿Qué tiene la bobita? Vomita, tiene fiebre, tiene diarrea acuosa. Una diarrea que puede durar 3, 7, 10, hasta 12 días, hay referencias de rotavirus. Puede durar así. Es una diarrea voluminosa, ácida, tiene un olor penetrante. Las madres lo reportan como que tiene leche cortada. Eso es rotavirus. El norovirus es una diarrea que se incuba en 12 a 48 horas, o sea, 2 días. También tiene vómitos, ¿no? Y ocasionalmente fiebre. La shigella, el niño no quiere comer, tiene mucha fiebre, le duele la panza, puede ser acuosa o disentérica, mire, puede mostrarse en las dos formas y puede ocasionar lo que decíamos, encefalopatía o convulsiones.
Cuando hay convulsiones, compromiso de sensorio y diarrea, pensar en Shigella. La salmonela, sin precisar, va rápido. Se ha comido anoche algo en la calle, qué sé yo, uno de esos pollos de carreta, y luego fiebre, dolor abdominal, diarrea. ¿Solito puede pasar? Claro, solo producir una disfunción intestinal, intoxicación alimentaria y solito pasa. En cambio, la disentérica, es más frecuente cuando nosotros hablamos de Shigella, de E. coli. ¿Listo? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esta salmonela en pacientes inmunocomprometidos. La E. coli la mayor parte de estos E. coli que hemos dicho, la enterotoxigénica, invasiva, adherente, qué sé yo, va a producir diarrea acuosa. Entonces va a tener el paciente mucho vómito, diarrea, qué sé yo, ¿no? Pero con la hemorrágica, obvio que va a haber sangre. Y esta es la que está vinculada con el síndrome, con algunos serotipos están vinculados, así mejor digo, con lo que es el síndrome hemolítico urémico, con anemia, con plaquetopenia, con alteración o fallo renal, con creatinina elevada, síndrome hemolítico urémico. Entonces la E. coli vinculada a síndrome hemolítico urémico en algunos serotipos. Luego, Campylobacter. Esto es interesante. Reconozcamos al Campylobacter como inductor, ¿cómo se dice? Provoca, no sé cómo decir, síndrome de Guillain-Barré. El Campylobacter Guillain-Barré. El Campylobacter Guillain-Barré. Y el Clostridium difficile en pacientes que tenían antibiótico terapia de amplio espectro, con una diarrea disentérica o acuosa también, aparece el Clostridium difficile. Los pacientes que tienen Cryptosporidium generalmente pueden ser son pacientes que tienen inmunocompromiso, ¿no? O sea, tienen ahí algún problema de la inmunidad. Es una diarrea de 7 a 10 días. Entonces, si nosotros estamos reconociendo un poquito algunos aspectos de esta clínica, por eso me gusta este artículo, me parece interesante, en base a la etiología tenemos que plantear el enfoque diagnóstico. Listo, entonces estamos frente a una diarrea. ¿Por qué dice esta guía? Mire, está demente. ¿Cómo es posible que diga confirmar que estamos frente a un cuadro de gastroenteritis aguda? Porque puede haber una patología sistémica que está ocasionando diarrea y no es una gastroenteritis aguda propiamente. Entonces, otra cosa extra. ¿Listo? Entonces, determinar el grado. Primero identifica qué es. ¿Es? Sí. ¿Qué grado, por favor? El agente etiológico, por favor. ¿Cuál es? ¿Cómo te dice tu clínica qué es? ¿Qué cosa hay acá? Y aquí también mantiene la clasificación esta de pérdida de peso en relación a la gradación de la diarrea. Ya, eso ya lo sabemos, ¿para qué lo vamos a repetir? Veamos acá, veamos con mirada crítica este cuadrito. ¿Qué importa más, pues, para valorar la deshidratación? A ver, dígame un signo porque sea el mandatorio. Entonces la gente se ha peleado, pues, ¿no? Decir, no, este es el mandatorio, ¿y sabe cómo ha ido? Ha ido, llenado capilar es el más importante, es el más importante. Hay otra gente que ha dicho, no, peso y diuresis. No, ¿qué va a ser? Frialdad y extremidades. ¡Oh! ¿Frialdad de extremidades? ¿Eso? No, trastorno de conciencia. ¿Ustedes a cuál le atribuirían más importancia? Yo a toditos esos, llenado capilar, diuresis horaria, frialdad en extremidades, alteración del sensorio. Entonces, eso me interesa y yo para valorar hago eso. Veamos solo esta parte. Letárgico, en la deshidratación severa. Nivel de conciencia disminuida, bebé ya no puede tomar agüita. Taquicardia o bradicardia, según sea el momento. Taquicardia compensa. Bradicardia ya no puede compensar. Débil, filiforme, el pulso. ¿Se acuerdan que hablamos en la mañana? Chicos, ¿qué pulso tiene? Un chocado.
filiforme, dijeron los chicos. Débil, el pulso débil, les dijeron, ¿no? Filiforme, dijeron, ¿no? Aquí, patrón respiratorio profundo, ¿no? Habían dicho en sus muñecos, al identificar a sus pacientes, en sus muñecos decían, su respiración es profunda y rápida, trata de compensar, estaban hablando. Ojos hundidos, no llora con lágrimas, la boca está, la mucosa seca, pliegue cutáneo y recuperación de en mayor a 2 segundos, llenado capilar. Alguien me dijo así cuando yo estaba rotando, yo puse llene capilar, así escribí. Y usted me dijo, y este asistente me dijo, doctora, por favor, no use el término llene capilar, así utilizaban los bolivianos. Ah, sí, dije, yo no sabía, yo leí el llene capilar, yo de eso me copié. Extremidades frías, cianóticas, flujo urinario disminuido. Por favor, acá, lo que habíamos comentado en la mañana, la hemodinamia tiene que estar valorada en función también al flujo urinario. ¿Cómo se saca? Diuresis horaria. Si no, ¿cómo valoro? Pues no, pues doctora, yo solo le pregunto a la mamá. La mamá no estudia medicina, usted sí. Entonces tiene que haber un flujo, valoración del flujo urinario de acuerdo a kilo de peso o de acuerdo a superficie corporal. Ya, eso creo que estaba ahí. Entonces, una miradita a esto. El manejo hidroelectrolítico debe ser rápido. Mire esto, lo que plantea la guía, donde hay más cosas interesantes. Creo que nos vamos a otro lado. Probióticos acá también, pero vamos a onda centro. Acá un ratito, racecadotrilo. Acá también mire que está el racecadotrilo. No digo que se han desprendido de estas. Aquí está el racecadotrilo como un antisecretor, racecadotrilo, ¿no? El racecadotrilo, y mira, aquí es más específico, fármaco que inhibe la encefalinasa, ya sabemos eso, ¿no? Que disminuye la producción de AMP cíclico y a través de esto controla la secreción de la tripa. Ah, ya sabemos. Ya sabemos. Aquí tal vez hay un datito valioso. Quiero mostrarles la guía. Voy a salir de acá. Bueno, esto creo que ya es coquito. No vamos a otro lado. Acá. ¿Se ve? ¿Se ve alguito? ¿Se ve? ¿Perdón? Esta es la guía, mire, que es la mamá de todas las otras guías por el momento, ¿ya? Entonces, esta guía es del 2014. Pero es una guía bien construida, es una buena guía, es una guía interesante, ¿no? Entonces, la guía, ¿qué cosa dice? Vamos a mirar rapidito la guía, lo que dice. Esta guía de manejo clínico, bueno, define, hay algunas definiciones importantes, habla de la epidemiología, ¿no? De cuándo se puede decir una gastroenteritis, fasciculación de rango de edad, en relación a la etiología por edades. El rotavirus aparece, el norovirus aparece, las bacterias más comunes, Campylobacter, Salmonella, ¿no? Ya. Aquí seguro que habla del Clostridium como infección en infecciones nosocomiales. La definición, aquí típicamente más de 3 episodios de diarrea en 24 horas, ¿no? Generalmente, mire, esta clasificación es importante porque hay diarrea aguda, diarrea persistente y diarrea crónica. Eso creo que no lo hemos mencionado. Cuando es una diarrea aguda, generalmente va a estar por debajo de 7 días. Hay una diarrea persistente cuando es más de 7, 10 días encima, hasta 15 días es una diarrea persistente. Y cuando tiene más de 15 días es una diarrea crónica, ¿ya? Esa clasificación creo que no lo había mencionado. Después, los grados de recomendación de la misma guía. El sistema GREID para calificación de guías, son sistemas internacionales de valoración de guías. Y aquí, ¿qué cosa nos muestra? Nos muestra las diarreas, pero diarreas persistentes, ¿no? Diarreas persistentes en los pacientes
no quiero confundir un poquito con la etiología, pero aquí están metidos los mismos bichos, ¿no? Los mismos bichos que manejamos, que vemos. Los factores de riesgo, obviamente en los más pequeñitos va a ser más difícil el manejo y va a ser más peligroso. Hay un factor de riesgo mayor. En pacientes menos de 6 meses. Se dice que si un paciente tiene un cuadro infeccioso diarreico respiratorio en menos de 2 meses, ese paciente debería estar hospitalizado. Entonces, las prácticas en la comida va a ser importante. Todo esto creo que hemos mirado de alguna forma. Los pacientes que tienen algún tipo de patología crónica, ¿no? También los malnutridos, los que tienen deficiencia, pero por causa de malnutrición, qué sé yo, cuando tenemos Clostridium difficile, ¿no? En problemas, patología infecciosa, qué sé yo, infecciosa intestinal, ¿no? Patología, ¿cómo es esto? Inflamatoria intestinal crónica, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, a ver, vamos a bajar un poquito, por favor, para mostrar lo que queremos mostrar. Mire, aquí hay recomendaciones para el manejo de pacientes en menores de 2 meses, cuando el paciente tiene cuadros de vómito persistente, ¿no? Y cómo manejar a un paciente o cómo manejar a un paciente de acuerdo al tipo de diagnóstico que estamos teniendo. Están las recomendaciones. La clínica, la apariencia general, los ojos, las membranas, le atribuye más importancia a estos aspectos, a estas características de esta guía. A ver, vamos a ver. Mire, esto sí sabemos. Las guías mencionan también que el agente viral no sería... tal vez no había asociación con episodios de fiebre alta, ¿no? Entonces no habría episodios de fiebre alta, o sea, la clínica más solapada en los cuadros virales. Los resultados laboratoriales también. Mire, aquí habría que ver todo lo que es la parte, la guía recomienda que habría que ver toda la recomendación de la análisis microbiológico de acuerdo a la edad del paciente. Y algunas guías como esta dice un tanto, no sea tan exhaustivo en pedir muchos exámenes, ¿no? En los crónicos podría hacerlo, cuando la diarrea está siendo persistente podría hacerlo, ¿no? Aquí, mire que muestra marcadores inflamatorios como proteína C reactiva. En los cuadros virales se ha visto que esto no eleva. La procalcitonina podría tener alguna mayor contribución en problemas infecciosos, pero no se ha mostrado, no es recomendado hacerlo en todos los casos de diarreas, ¿no? O sea, dependiendo, podremos tener, sabemos que los problemas virales dan poca respuesta, ¿no? Entonces, mire, aquí la valoración con, no es una constante, una valoración con proteína C reactiva o procalcitonina, ¿no? Bueno, estudios así de más exhaustivos respecto a las diarreas, la guía recomienda y dice no sería tan necesario, ¿no? Acá está las formas de rehidratación y a través de sonda nasogástrica, en lo que le llamamos nosotros la gastroclisis. Y esto me parece importante porque muestra 40 a 50 mililitros por kilo en unas 3 a 6 horas. O sea, yo lo marqué esto porque miren que el paciente viene por emergencia. Entonces se le puede poner una sonda nasogástrica o se le puede poner un endovenoso, qué sé yo. Pero el paciente tiene que estar ya hidratado en las 3 horas que ha entrado a la emergencia. O sea, no puede pasarse al día siguiente y estar deshidratado, no puede. Es una cosa que se tiene que resolver en estas 3 primeras horas.
Ahora, aquí sí va a ser importante valorar las pérdidas. Puede que usted haya hidratado en esas 3 horas, pero el paciente continúa con un gasto defecatorio alto, entonces se vuelve a deshidratar. Entonces hay que seguir al paciente, hay que valorar y evaluar al paciente. Mire, aquí todavía es más específico la recomendación de terapia de hidratación o de rehidratación, pero por intravenoso. Cuando hay shock, cuando hay alteraciones de deshidratación, pero alteraciones en donde haya ya una acidosis severa, ¿no? Entonces, la guía como que menciona cuando hay, por ejemplo, los vómitos siguen, cuando hay distensión abdominal o iliointestinal. Entonces, la guía me está hablando de que yo debería aprovechar mientras tanto la vía oral. Y solo en estos casos manejar una terapia, una posibilidad endovenosa. Bueno, ¿cómo repongo el volumen cuando un paciente está chocado? Voy a tener que usar 20 mililitros por kilo. Voy a usar un bolo de cloruro de sodio o suero fisiológico al 0,9% y lo voy a administrar en 2 a 4 horas. Esto es importante porque el rato de dar la evaluación, yo pongo la evaluación del examen no escrito, yo pongo, por favor, indique con qué sustancia va usted a empezar la rehidratación. Con fluidos intravenoso pongo, ¿no? Y les pongo dextrosa al 30, dextrosa, me invento, ¿no? Los chicos caen. ¿Por qué? ¿No se han dado cuenta que es con 0,9% de solución salina o suero fisiológico? ¿No se han dado cuenta que se tiene que mandar, como dice acá, los niños con deshidratación severa que requieren fluidos intravenosos? Pueden recibir una rehidratación rápida con 20 ml por kilo por hora al 0,9% de solución salina en 2 a 4 horas. Esta es una fuerte recomendación, hay fuerte evidencia. ¿Listo? Entonces, esto es importante hacer para recuperar a un paciente rápidamente. Acá indica, mire, la guía contempla esto que la posibilidad, dice, en niños rehidratados por vía intravenosa se puede usar alguna solución con dextrosa para mantenimiento. O sea, después de que usted ya lo ha hidratado, no se va a quedar dándole cloruro, porque la boba necesita dextrosa. Azúcar necesita, ya así hablaré más claro. Entonces, usted, por favor, pase a dextrosa una vez que ya lo rehidrató. ¿Se entiende? Entonces, esa parte es importante. Acá tiene que percatarse de la cantidad de miliequivalentes de sodio que está usted dando. Valore, por favor, durante las primeras 24 horas, entonces ahí tendríamos nosotros que hacer una valoración de cómo está bien hecha nuestra rehidratación y valorar si es que podemos prevenir algún tipo de hiponatremia. Muy bien, otra vez los ratios de rehidratación. O sea, aquí tenemos que observar las tasas de rehidratación propiamente, ¿no? Entonces, la rehidratación rápida, otra vez con 20 ml, otra vez durante 2 a 4 horas, y el paciente ya tiene que estar rehidratado. Si no ha recuperado, mire, se puede pasar 3 veces este bolo, 3 veces como máximo. Se puede repetir este procedimiento 3 veces. Y después de eso, usted tiene que pasar a una rehidratación oral o infusión continua endovenosa, pero ya con cálculo de requerimientos basales.
Ahí están la formulita para rehidratación. Esto es ya cálculo de fluidos, pero para mantenimiento. Ojo, no es para rehidratación, es para mantenimiento. Y por kilos, mire cómo va pasando. Esta es una de la fórmula de Holiday Segar, pero debo decir que esta fórmula ha sido abandonada para dar la terapia de mantenimiento. Ha sido abandonada ya. Ahora se está usando más. Había esta, que es una, Holiday Segar es un método. Luego estaba la otra, que es por superficie corporal, un cálculo. Y la otra estaba, que es la del 4-2-1. Entonces, ahora se está usando la de hidratación del 4-2-1. Manejar la hiponatremia, por acá debe estar, así regreso, manejar la hiponatremia. Entonces, eso es lo que la guía recomienda. Ahora, ¿dónde hay cosas más interesantes? Por acá abajo les voy a resumir un poco. No sé, esto no sé, no me acuerdo qué cosa era. Sesiones de fórmulas. Ya, acá dice en esta parte, en toda esta parte, que a veces la gente hace diluciones o cosas extra con la leche. Eso no está recomendado, no se debe hacer. Acá, usar algunos antieméticos. Algunos antieméticos, vomita la guagua, nuestro primer principio de hidratación. Y nuestro segundo principio, se puede usar algún antiemético, pero acá se han hecho se han conjeturado bastantes cosas, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, no hay evidencia para apoyar el uso de sustancias antieméticas, dice acá, si ustedes pueden ver en esta parte, sustancias antieméticas, o sea, no hay nada que recomiende, póngale para que no vomite. La evidencia más pesante es solo hidrátelo. En algún caso podrá usarse algún tipo de medicación en este sentido. Muy bien. Después, algún medicamento para la motilidad intestinal o algún medicamento o alguna droga para antiperistalsis, bueno, como por ejemplo la loperamida, no está recomendado, ¿no? Se usaba esto, pero ya después dijeron, un ratito, no usen esas cosas, no sirve. Luego, aquí está lo que vemos ¿qué dice aquí? La actuación no me acuerdo, pequeños dos intervenciones, solo uso recomendaciones, evidencia de baja calidad, ¿no? No hay nada. El bismutol. El bismutol, por ejemplo, que era un medicamento que se usaba antiguamente, entonces se ha visto que tampoco hay mayor recomendación en pacientes que son niños, ¿no? El bismutol, porque se disminuía la consistencia de las deposiciones. Aquí está lo del zinc, solo si es que había un problema en niños mayores de 6 meses. Entonces, en países, esto más se ha usado en países que tenían alguna posibilidad de deficiencia de zinc, pero la recomendación se extiende hasta el hecho de que en pacientes desnutridos se podría usar zinc. Luego, el racecadotrilo, aquí ya está, ya lo hemos mencionado por todo lado, la guía revisa eso. Luego, los probióticos, aquí hay que decir que de los probióticos está, mire lo que habíamos mencionado, que algunos probióticos han sido usados, ahí está el lactobacillus, el L-rhamnosus, es por ejemplo acá, hay una fuerte recomendación. Acá yo no sé si la guía tiene una, ¿cómo se dice? Un conflicto de intereses. No sé, de pronto, no sé, eso no sé si he leído algo parecido. Prebióticos, que es diferente a probióticos. Los prebióticos favorecen la aparición de los probióticos. Agregar micronutrientes al paciente. Hay una muy baja evidencia de que esto sirva. No se debe hacer. Entonces, cuando uno lee una guía, dice, uy, Dios mío, todo lo que estaba haciendo no sirve. Entonces, ¿qué hago? ¿No?
Entonces ahí aparece que hay que tener muchísimo cuidado. Las patologías infecciosas, por ejemplo, bacterianas, ahí sí tendremos que usar antibiótico de manera más potente. Para eso necesitamos demostrar que hay un bicho y demostrar que hay cultivos positivos, mínimo. Diarreas por E. coli, diarreas por salmonella, etcétera, etcétera. Bueno, eso estaría así grande. Aquí hay algunas especificaciones. Esta es otra guía colombiana, pero ya después del 2015. ¿Pero qué hace esta guía colombiana? Esta guía colombiana también muestra la diarrea aguda, pero la muestra un poco en relación a lo que hacía la guía del 2014. Entonces, prácticamente en varios de sus puntos, repite algunos aspectos, ¿no?, de lo que hemos visto. Aquí había encontrado algo interesante. No, esto no era. Esto es solo la clínica, copiada igualito, tal cual de la otra. Aquí les quería mostrar algo y no sé, pero lo perdí, creo. Bueno, creo que con eso, obviamente en el Nelson tenemos el enfoque de las diarreas. Hay tal vez, lo que me parece bueno del Nelson es que da aquí está la guía latinoamericana, por ejemplo. Esta es la guía latinoamericana que les comenté, que igual, ¿no? Aquí también hace definiciones y copia igual. Van a ver ustedes un poquito la parte inferior. En esta parte, criterios de solicitud de atención médica y evaluación de la presencia de deshidratación. Entonces, y aquí miren, van a ver ustedes en esta parte que tiene esa referencia, ¿no?, de la guía que hemos revisado ya, que sería prácticamente la original. Esto en menores de 5 años. Esta es una guía iberoamericana. Esta es también igual que la otra. Definición de diarrea, etcétera. Entonces hemos revisado el documento matriz. Ahora, por otro lado, ¿qué hay en los nuevos avances? ¿Qué se está estudiando con relación a las diarreas? En esa parte yo debería decir que hay algunos estudios, por ejemplo, que están viendo ahorita a ver, ¿qué cosa están viendo ahorita? Mire, acá voy a presentar a ustedes esto. Ay, lo siento. Y con eso ya estamos terminando, solo dando una mirada. Esta es la misma guía que hemos visto. Mire que en una revisión sigue apareciendo la del 2014, ¿no? Esa guía sigue apareciendo, ya la hemos revisado. Después hay esta me ha parecido interesante. Yo recién la he encontrado, es del 2017, pero es para grandes y chicos, o sea, es una es una guía de manejo de diarrea más general, ¿no? Entonces, esta habrá que revisarla, porque recién me he encontrado con esta actualización. La he mirado solamente, y luego estos trabajos que están siendo usados con ondansetron. El ondansetron está siendo usado o ha sido usado cuando hay vómitos incoercibles, se llaman, ¿no? Vómitos incoercibles. El ondansetron nosotros lo hemos utilizado en pacientes que no paraban de vomitar y podían tener complicaciones, ¿no?, a nivel de el cardio. Usted sabe que un paciente que vomita mucho puede sangrar, porque se produce ahí un desgarro de la mucosa, ¿no es cierto? Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, a qué síndrome. Entonces, el ondansetron se puede usar, pero el ondansetron en este artículo ha sido un poco cuestionado en relación a que puede producir muerte súbita. Tiene que pasar por el paciente tiene que pasar por un manejo cardiológico, porque puede prolongar el QT en el paciente y entonces producir muerte súbita. Habla de todo eso, habla de los resultados. Y bueno, en el caso específico de diarreas no sería la posibilidad evidente, ¿no? O sea, dice que reduciría
los vómitos, pero tendríamos que observar en más población la terapia y además que deberíamos tener cuidado en aplicar ondansetron en pacientes que no han pasado por ese tamizaje cardiológico. Después, esta es otra guía, pero miren que es una diarrea y vómitos causados por gastroenteritis, pero es un manejo, es una guía bonita también, pero es de la NICE. Entonces, esto es lo último que ha aparecido, manteniendo lo que nosotros hemos conversado. O sea, está vigente lo que nosotros hemos conversado. ¿Listo? Luego, ¿qué cosa más hay? Eso nomás, esto es lo mismo, creo. Ah, no, hay una revisión de la Academia Americana de Pediatría y en el libro rojo, en este libro rojo, miren lo que hace, publica y dice, hay antimicrobianos, agentes antimicrobianos, dice, efectos de recomendación de Chile, aquí, en esta parte, ¿no? En la sección 2, da algunas consideraciones especiales. Yo me lo he encontrado ahorita, esto yo no lo he leído todavía, pero el libro rojo, bueno, asumo que está pues súper nueva esta publicación, no sé si voy a poder abrirla, tal vez ustedes sí, yo no he podido, antes intenté. Bueno, eso es todo, una guía que intenta, un estudio que intenta ver cómo sería el caso específico de norovirus, dado que hay un subdiagnóstico, dice este documento, de norovirus. En las etiologías de las diarreas todos piensan en rotavirus, pero nadie en norovirus, entonces fundamenta todo lo que tiene. Bueno, creo que eso es todo. Mientras tanto, muy bien, eso, ya estamos 1 hora y media hablando de diarreas. Espero que les haya, bueno, satisfecho mínimamente, ¿no? La revisión hecha. Hay mucha información todavía y yo pienso que mientras tengamos condiciones deficientes de salubridad, vamos a tener diarreas para rato, ¿no? Mientras tengamos estados de inmunidad y de nutrición también malos, vamos a tener también diarrea para rato en los pacientes, ¿no? Entonces, el paciente a veces viene, yo lo que observo es que viene al hospital, la mamá está 7 a 10 días completamente, a veces aburrida en el hospital, la guagua sigue con diarrea, a veces se da antibióticos sabiendo que a esa edad son virus los que atacan a la guagua, la madre se desespera porque la diarrea sigue, pero hay que explicarle que 7 días de diarrea normalmente se espera, ya quiere que entrando al hospital para hidratarse la guagua ya se le haya pasado todo, o sea, estamos ante esa realidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Seguro que todavía van a ampliar la parte de... Hay mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, pienso que es lo más elemental. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, cosa que me extraña, siempre están muy calladitos. No, doctora, estamos aquí, doctora. Ah, ya. Muy bien, Alex. Entonces, muchas gracias. Nos estaremos viviendo en nuestra siguiente clase teórica. Debo indicar lo siguiente. El examen va a ser, hasta ahorita hemos quedado que va a ser presencial. El examen va a ser, ojalá, con presencia de todos los docentes del grupo B. Está pendiente una invitación y un curso acelerado y rápido con invitados pediatras de nuestra facultad que nos hablen de diferentes temas. Eso es para la otra semana todavía. Ayer hablamos con el doctor Buenese y con el doctor Chevarría al respecto y ellos están de acuerdo y cada quien está como que viendo también la posibilidad de a quién invitar. La idea es repasar los mismos temas que hemos trabajado en la teoría y en la práctica, no mirar otras cosas. Por ejemplo, no invitar a alguien para que nos hable de ECMO, no invitar a alguien para que nos hable de óxido nítrico, no invitar a alguien para que nos hable de cosas raras, no.
o sea, cosas más alejadas, sino ahora, mientras tanto, invitar a estos profesionales para que nos refuercen, para que potencien algunos aspectos que tal vez no hemos mirado, entonces, o para que sencillamente repasemos con ellos algunas cosas que no hemos mirado, porque finalmente la ciencia es esta, la que se está mostrando en las clases, ¿no? Y por otro lado, estoy pendiente con ustedes de la actividad que hemos dicho que es de proyección y extensión, y eso se tiene que hacer, así es que espero que ya se hayan reunido, se hayan puesto de acuerdo, hayan hecho su plan de trabajo, hayan justificado bien qué cosa van a hacer en un documento. No puede hacerlo, vamos a hacer aquello, no. Tiene que hacerlo en un documento, qué cosa van a hacer, qué persiguen, objetivos, todo de lo que van a hacer. Por favor, les pido eso, más seriedad en ese punto. Otra cosa es que les había pedido de favor que ingresaran para llenar estas encuestas. Yo no sé si ustedes entraron. Les pregunto, ¿hay alguien? No sé, ¿entraron, no entraron? ¿Lo hicieron, no quieren? ¿Cómo es? ¿Cómo les fue? ¿Ingresaron? Sí, respondimos, doctora. Sí, lo llenamos, doctora. Les agradezco su colaboración, porque tal vez más adelante ustedes también van a estar pidiendo a otra gente, ustedes como investigadores, que les colaboren también, ¿no? Entonces, ni siquiera no es mío tampoco este trabajo, pero hemos tratado de colaborar con otros investigadores, solo eso. Luego, nada más pues, ¿no? Entonces ya estamos cerquita del examen, por favor estudien mucho porque el examen va a ser término medio y no van a tener opción de plagiar porque ya no va a estar el internet. Entonces vuestros círculos de ataque estratégico van a quedar desarticulados. Entonces van a tener que responder, porque ahí vamos a estar los 4, van a tener que ya hacer un examen individual y bien concienzudo, ¿no? 1, 2, debe importar su material de examen práctico, ¿ya? Deben llevar su maletita, su bolsa de plástico, cualquier cosa, ¿vale? Pero donde esté su material, estetoscopio, linterna, bajalengua, cinta métrica, martillo, no sé, pues todo lo que hemos dicho, ¿no? Entonces debe estar este equipo para entrar, este equipamiento más que equipo, debe entrar el estudiante al examen teórico, debe entrar con esto. Aquí está, muestra y entra. Aquí está, muestra y entra. Debe venir con su uniforme. En este caso ya será su saquito blanco y su pantalón oscuro, y bien acicatadito ya, entonces eso va a ser importante. Ya estaré dando algunos detalles y precisiones con su delegado. Eso es todo, muy buenas tardes, gracias por escuchar, he tenido 31 estudiantes. ¿El resto qué será? Pero ya tomé foto para pasar a los que asisten, ¿ya? Bueno, la verdad, a mí no me preocupa mucho, pero sí es que los resultados, el docente muestra lo que opina en su clase teórica y orienta mucho para el examen, entonces, eso es importante, por eso es importante asistir a las clases teóricas. Solo eso, ya me encontraré luego con mi grupo de prácticas. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, chicos. Adiós.